Hoy he viajado de Oaxaca a Ciudad Juárez y recordé mi vuelta a la legendaria ciudad de Juchitán hará unos 17 años. Juchitán, sitio tan misterioso como Tumbuctú, Tijuana o Tallin. El ambiente político entonces era turbulento y los ciudadanos zapotecas procuraban resolver los gravísimos problemas que día con día surgían como consecuencia de la modernidad salinista. De entonces a la fecha, lo único que ha cambiado es el nombre del ocupante de la silla presidencial, porque los oaxaqueños siguen en su territorio, en pie, de alerta naranja. De aquella visita, yo recuerdo en especial un sábado al mediodía, cuando, estando mi Lourdes y yo en el segundo piso del Palacio de Gobierno de Juchitán, esperábamos a que iniciaran sus transmisiones Radio XEKZ, Radio Tehuana, con el programa de radio que cada 15 años producía el ayuntamiento. Media docena de técnicos enmadejados en un fideo de cables y alambres instalaban sus micrófonos sobre largas mesas de madera rústicos. Un viento caliente del sur mecía la frondosa arboleda del Parque Central y nos llegaba un aroma de flores, denso y amielado, por los ventanales abiertos. Guillermo Cutiño Archila y Desiderio de Gives estudiaban los textos que en breve leerían en zapoteco para sus radioescuchas. El del Bello versaba sobre las teorías de Newton. Los hermanos Morales afinaban sus guitarras para acompañar a Florinda Luis Orozco, la etnolingüista que canta también en zapoteco de arrullos y demás amores. Sumergidos en la dulce pero incomprensible lengua del istmo, la distancia que nos separaba de la capital realmente parecía mayor a la que separa a los capitalinos de Berlín, Roma o incluso Ciudad Juárez. Algo en el aire que flotaba en el silencio pendiente entre el castellano y el zapoteco hacía que yo sintiera haber atravesado una frontera tan marcada como la que separa a México de Belice o de Cuba. Quisiera definir esa sensación en esta tribulada ciudad, ante este público binacional que busca comprender en dos lenguas lo que es el arte actual en el contexto de la fronteridad. ¿Cómo podremos, me pregunto, entender esta realidad si los mexicanos aún no reconocemos esas fronteras internas que reforzamos a partir de nuestra cacareada independencia en 1810? Se sorprenderán si insisto en decirles que estar en Oaxaca en estos momentos, en el país de los zapotecos y mixtecos, tiene sobradas semejanzas con las circunstancias fronterizas que vive Ciudad Juárez frente a los Estados Unidos. Me explico. La ciudad de Oaxaca es una de las dos mecas del arte en el México actual. La otra, claro, es Tijuana. Al ir y venir de franceses, alemanes y californianos que acuden como marabuntas a la otrora tranquila perla de Antequera, ahora se van sumando hordas de tapatíos, sinaloenses, regios y también chilangos, hoteleros, galeristas, comerciantes, sociólogos, antropólogos, académicos y por supuesto artistas plásticos y visuales, muchos de los cuales llegan para quedarse. Rentan o compran preciosas casitas con verdes patios y ocupan puestos cupulares en empresas e instituciones. De hecho, se comportan de manera sospechosamente similar a los gabachos que se internan en México para ejercer funciones similares. El norteamericano que emplea a mexicanos, a quienes solo conoce por su primer nombre, es igualito al chilango, que emplea a mexicanos, a quienes solo conoce por su que emplea a mixtecos, o purépechas, o huastecos, o tzotziles, sin jamás preocuparse por saber de dónde vienen, ni cuál es su apellido,
y que ni por asomo se molestarían en aprender sus lenguas, las que describe como dialectos. Hablo de mexicanos que le pagan tan mal a sus empleados como los norteamericanos le pagan mal a los mexicanos, o peor, porque les escatiman derechos tan elementales como el de su seguro social. Y al igual que los norteamericanos, desdeñan las manifestaciones culturales de sus empleados y vecinos mexicanos, los mexicanos desdeñan las culturas y las artes de sus empleados y conciudadanos mexicanos. De la misma manera, los mexicanos que abarrotan las playas de Acapulco y Zihuatanejo, al igual que los estadounidenses con los que se mezclan frente al mar azul, ignoran quiénes son esos cansados inditos, nahuas guerrerenses, que les venden las delicadas pinturas en papel amate. No saben que aquellos otros que ofrecen sus alucinantes diseños multicromados en estambre y Shakira son huicholes, o mejor dicho, huacharicas, los de Jalisco, Nayarit y Durango. Los mexicanos relegamos a esos descendientes de las primeras naciones a existir en lo que solo podríamos describir como zonas fronterizas. A lo largo de mi vida como artista, mucho más que el imaginario europeo, ha sido la potente tropicalidad visual del continente que me tocó habitar. Tropos quiere decir cambio, lo que me ha servido como referencia constante en mi obra. Por su proximidad a mi vida, las naciones que mejor conozco son la mexica, la purépecha y la ñañú. Y mis obras acusan claramente la impronta de sus estéticas, tanto las gestuales como las rituales, cromáticas y formales. En el proceso he tentaleado, siempre con dedos de ciego, las frágiles murallas que separan nuestras primeras culturas de las de Europa, en especial la de las etnias anglosajonas y teutonas, las llamadas blancas, que hoy ocupan el territorio que conquistaron en América del Norte. Era a principios del 93, y Lourdes y yo presentábamos en el Museo de Arte Moderno el catálogo de mi gran muestra Pretérito Imperfecto, que se había exhibido unos meses atrás en el Museo Carrillo en la Ciudad de México. Las obras que presenté entonces sintetizaban mis conclusiones en torno a la invasión ibérica y la caída del Imperio de la Náhuatl, producto de varios años de ardua investigación. Fue entonces que, sentado frente a aquel público, empezó a germinar la semilla de una idea que gira en torno a las circunstancias que viven los habitantes de la extendida franja fronteriza entre México y Estados Unidos, con las fronteras internas que dividen nuestro país. Los presentadores en aquel entonces del catálogo eran mis amigos Andrés Ruiz, un literato agudo, entonces columnista del Financiero, y los colegas Víctor Muñoz y Marcos Límenes, artistas de gran calibre. Nos acompañaron también el singular músico poeta fronterizo Jaime López y Guillermo Gómez Peña, también poeta y performador. Me choca decir performancero o performancerista o performanciador, sí. Fueron estos dos últimos cuya creatividad les ha permitido escudriñar en la misteriosa relación que mantienen en México y los Estados Unidos quienes regaron agua sobre esa semilla de idea. Uno de los alias del vato Jaime López es Rolando Trocas, el trailero intergaláctico, personaje que da fe certera de nuestra irremediable chicanización en un estrujante espectáculo radionovelístico musical que fue transmitido a nivel nacional por Radio Educación. Gómez Peña, a su vez, es el creador del Border Brujo, o el guerrero de la gringostroika, ser mítico que resume el angst, el patetismo y, ¿por qué no?, las peripecias de los miles y millones de mexicanos clandestinos que van y vienen o se quedan en los Estados Unidos, por las razones que ustedes gusten y que todos conocemos. En el transcurso de la presentación del catálogo se hizo patente que los hilos que unen la visión y producción de Jaime López y Gómez Peña con la mía tratan de las refronterizaciones culturales que convulsionan a México. Guillermo es uno de tantos prófugos culturales que se mojó para sandieguizarse.
Jaime nació sin querer en Matamoros, esquina con Brownsville. Y yo soy hijo de una mexicano-irlandesa nacida en Chicago por las mismísimas razones que han nacido allá tantos otros mexicanos. López, Gómez Peña y Erenber Enríquez, los tres artistas contemporáneos, somos víctimas, o sujetos, si ustedes prefieren, de nuestras propias historias tan parecidas en sus diferencias. A los tres nos estimulan los asuntos intrincados e inquietantes que se desprenden de nuestra vecindad con el pueblo estadounidense. Esta existencia binacional. Escudriñamos la situación y la hacemos patente de manera explícita, no solo en nuestras obras, también en nuestras vidas. Lo hacemos, y esto es muy importante, sin los juicios y preconceptos de cajón. Sin los juicios y preconceptos de cajón. Esos que nos remiten a la desigual relación que nos une a los Estados Unidos. Porque considérese, ¿cuántos encuentros no se han celebrado para tratar del asunto? ¿Cuántos papers no se han publicado? Tantas las sesudas investigaciones, tantos los reportajes sensacionalistas. Yo ya me harté de tanto verbo, sustantivo y adjetivo que sumados nos han conducido a la nada. Quiero decir, nos han conducido a nada que nos ilumine al interior de nuestras vidas como ciudadanos de una nación cuyo sino es ser una nación fronteriza. Parecería que todo lo pensado y creado desde que se redefinió violentamente la frontera que nos une con los Estados Unidos en 1848, solo nos ha llevado a acumular más y más perplejidades.